vamos a hablar un poco sobre lo que tiene que ver con principios de dibujo técnico, para que vamos soltando un poquito la mano con ciertos dibujos pues sencillos. Cuando hablamos de dibujo técnico tenemos que hablar de que el dibujo pues, es un lenguaje gráfico y es un lenguaje universal que se desmarca de las pautas culturales, porque la idea es que dé cuenta claramente y con precisión, sin incurrir en ambigüedades, de las ideas de diseño. Entonces, para eso, ese tipo de producción de dibujo está regulada por dos entidades, la ANSI y la ISO. Y la norma que en particular vamos a abordar en este video será la ANSI Y14.2, y por parte de la ISO 128, que en Colombia pues la adopta el ICONTEC a través de la NTC 1777. Esta norma NTC 1777 la pueden encontrar en Virtual Ciencias con todos los detalles, aparte de lo que vamos a hablar hoy. Digamos que el dibujo pues, y el lenguaje gráfico está realizado a través de tres aspectos: textos, símbolos y líneas. Así como cuando hacemos un discurso oral, cuando nos comunicamos con alguien a través de las palabras, para que esa comunicación sea efectiva debemos conocer, por ejemplo en el caso del español, dónde va cada palabra dentro de una frase. Entonces tenemos que existe un sujeto, un verbo, un predicado, existen adjetivos, existen sustantivos. Asimismo, a la hora de referirse al dibujo de ingeniería, en el caso particular de las líneas, van a haber unas realizaciones de las líneas que nos permiten dar cierta información para ciertos casos, que me permiten describir apropiadamente los diseños que yo tengo en mente. ¿Cuáles características podemos encontrar o pues señalar en los distintos tipos de línea que vamos a ver? Se llama alfabeto de línea porque para la norma técnica ISO y la NTC 1777 las líneas están distinguidas por letras. Entonces vamos a tener una línea tipo A, tipo E, F, G, etc. En general, cualquiera de las dos normas, la ISO o la ANSI, va a distinguir las líneas por dos aspectos principales. Uno que tiene que ver con el calibre y otro que tiene que ver con la composición. Entonces, ¿a qué se refiere el calibre de una línea? Se refiere a qué tan el espesor de la línea. Y eso puede ser fina o puede ser gruesa. Una línea fina es una línea como la que ustedes pueden ver acá, y una línea gruesa pueden verla más abajo. La diferencia entre esas dos es clara. Entonces la línea gruesa se distingue mucho con respecto a la línea fina. Cuando hacemos dibujo a mano alzada, la idea sería como tener una línea fina que más o menos tenga un espesor de 0.5 milímetros y una línea gruesa de un calibre de 0.7 milímetros. Eso en la norma ISO. Ahora, en la composición se distingue pues como la forma que tiene la línea. Entonces, en el caso de los ejemplos que muestro acá, entonces tenemos una línea llena, una línea de trazos, una línea de rayas y trazos, una línea de rayas con doble trazo. Y de ese modo, la combinación entre calibre y composición nos va a dar una información muy particular de ese dibujo que nosotros queremos, de ese diseño que nosotros queremos transmitir. Entonces, una línea llena, fina, o una línea llena, gruesa, no van a representar lo mismo a la hora de dibujarla. Por eso es tan importante que en esta primera etapa de, digamos, acercamiento al lenguaje gráfico y al dibujo de ingeniería, queden muy claros qué es o cuál es la diferencia de cada uno de esos tipos de calibre y composición, y cómo la combinación de ambos pues me permite transmitir información efectivamente. Veamos un caso muy concreto que es pues algo que me gusta mucho porque es muy cercano a todos y me sirve para ejemplificar todos los tipos de línea que vamos a ver aquí en adelante. Aquí entonces tengo un vaso como el que pueden ver en la presentación, y la idea es que yo debo mandar a reproducir este vaso. Entonces voy a hacer un dibujo para explicarle a la persona encargada de fabricar el vaso cómo debería ser. Entonces lo primero por lo que yo me voy a preocupar es por indicar cuáles son la forma característica del vaso, cuáles son los bordes que yo puedo ver. Entonces si usted ve este vaso y lo compara con el que en este momento estoy mostrando en la diapositiva, pues digamos que tienen cierto parecido. Ahora, la manera como yo voy a representar esos bordes que yo puedo percibir en la pieza es usando un tipo de línea que se va a llamar línea tipo A, listo, o línea visible cuando hablamos de la norma en ANSI.
Esa línea que uso para representar los bordes que yo puedo ver de la pieza va a ser una línea de composición llena y gruesa. Con respecto a esta línea, es que yo voy a calibrar o voy a comparar el calibre de las otras líneas que yo dibujo. Entonces esta línea tiene que resaltar especialmente sobre las otras porque es la que me va a indicar la forma que va a tener mi objeto. Entonces cuando yo dibujo con la línea de tipo visible o línea tipo A el contorno del objeto, entonces voy a obtener algo similar a lo que estoy mostrando en este momento en la diapositiva. Estoy mostrando todos los bordes que tiene el objeto usando esa línea que va a ser gruesa. Listo. Ahora, hasta ese punto, entonces la persona a la que yo le entregue el plano, pues o el dibujo que yo estoy diseñando para que fabrique el vaso, no va a quedar claro todavía si realmente el cuerpo del vaso, o sea, esta parte, la parte principal, primero, ¿es un cilindro o no es un cilindro? Podría ser otro tipo de objeto, por el hecho de que aquí lo vea como un rectángulo y que todos los vasos que yo conozca o la mayoría que yo conozca sean cilíndricos, no significa que este vaso sea también un vaso cilíndrico. Listo. Entonces, digamos que para eso hay otras líneas que me van a ayudar a clarificar cuál es la geometría que va a tener ese vaso, por un lado. Y segundo, que así como lo estoy mostrando, por ahora no estoy seguro si el vaso este cuerpo es macizo o si realmente tiene un agujero, como efectivamente lo tiene. Pero digamos que de antemano, si yo le presento un dibujo a alguien que está encargado de fabricarlo, pues lo primero que me va a preguntar es, bueno, ¿eso es sólido o está vacío por dentro? Lo mismo el asa. Listo, el asa es sólido o está vacío. Miren, por ejemplo, en el caso de este vaso, el asa está, digamos, no tiene un espesor constante, pero no es algo que sea completamente macizo. Entonces, nos hace falta información adicional. ¿Qué información adicional nos hace falta? Indicar ese tipo de datos. Para ello requerimos dos tipos de línea. Una línea que se llama F, va a ser una línea de contorno junto, así se llama en ANSI. En ambos casos es una línea de trazos gruesos cuando se trata de la línea E, y es una línea de trazos fina cuando se trata de la línea F. En ANSI siempre va a ser una línea delgada, porque la línea que va a ser gruesa, que es de trazos, va a corresponder con otro tipo de línea muy diferente. Entonces recuerden, en ISO tengo dos posibilidades, E y F. La E va a ser gruesa, la F va a ser delgada. En ANSI siempre va a tener la misma posibilidad, que es la línea que es delgada o fina. Eso en primer lugar. Entonces con esa línea yo digo, bueno, los bordes del vaso que yo no puedo ver, los voy a representar en el dibujo que acabo de realizar, por un lado, y por otro lado voy a indicar si el vaso que yo tengo realmente se trata de un cilindro o no se trata de un cilindro. Entonces para eso aparece un tipo de línea que se llama línea tipo G o línea de centro. Entonces esa línea de centro sirve no solamente para indicar características de, digamos, los ejes de revolución. Como se trata de un cilindro, entonces yo tengo que decir que efectivamente es un sólido de revolución. También me permite identificar los centros de características que sean circulares. Y la composición de esta línea es de fina, de trazos y rayas. Es una línea delgada. La línea gruesa, cuando yo dibujo una línea fina de trazos, en lugar de dibujarla como una línea fina, la dibujo como una línea gruesa, entonces estoy hablando de otro tipo de línea muy distinto. Entonces quiero que recuerden esto: la línea F es una línea delgada de trazos, y la línea G, que va a ser la línea de centro, es una línea fina de trazos y rayas. ¿Cómo se vería entonces mi dibujo una vez yo agregue estos dos tipos de línea? Entonces se vería de esta manera. Con la línea de borde oculto, entonces voy a decir, vea, él tiene una pared definida, o sea, por dentro no está sólido, no es un sólido, sino que tiene una pared definida y tiene un agujero. Y por otro lado, como es un cilindro, entonces va a tener una línea de centro que me identifica que es un sólido de revolución. A menos que, y esto tiene que quedar muy claro, si yo no le pongo a este dibujo una línea de centro, no voy a indicar, es decir, yo podría simplemente borrar esta línea de centro, ¿sí? Y a pesar de que se vea en las dos vistas, en la vista superior se vea como un círculo y en la vista inferior se vea como un rectángulo, no va a ser un cilindro. La manera como en el dibujo se indica que se trata de un cilindro es porque tiene la línea de centro y tiene las marcas de centro en la parte superior.
Entonces estas de acá van a ser las marcas de centro. Las marcas de centro se forman intersectando la línea de centro en los segmentos más cortos. Los segmentos más largos, miren por favor que ellos salen del contorno de la pieza. Y la marca de centro me indica que efectivamente eso a lo que yo le estoy poniendo la marca de centro se trata de un círculo. Es decir, que este de acá, todo este de acá es un círculo propiamente. Listo. Si yo no le pongo una marca de centro, entonces a pesar de que se vea como un círculo en el dibujo, no va a ser un círculo. Aparte de eso, también digamos que si esto es una curva, como en el caso que tengo acá, un arco, un segmento de arco, entonces yo tengo que identificar el centro de ese segmento de arco poniéndole la marca de centro apropiada. Entonces la marca de centro se forma con una línea tipo G o una línea de centro y se intersectan en los bordes, en los segmentos más cortos, de modo que aquí esté marcando yo el centro de la característica que sea circular. Listo. Ahora, ya entonces ya la persona que vaya a revisar mi dibujo entonces va a saber que se trata de un cilindro. Se trata de un cilindro hueco porque lo mostré usando la línea de borde oculto, que efectivamente adentro del cilindro pues no estaba sólido, sino que tenía el agujero donde pues se puede vertir el líquido. Y bueno, hasta ahí vamos bien. Ahora la siguiente pregunta es, bueno, ¿qué dimensiones tiene el objeto que usted quiere reproducir? Todas las dimensiones del objeto, digamos la altura, el diámetro, el espesor de la pared del cilindro. Eso lo indico usando una línea tipo B o una línea de dimensión. Esa línea tipo B tiene varias funciones. Por ahora, pues la línea es llena y es fina. Entonces miren que esta es una línea delgada. Ojo. La línea visible es una línea llena, pero es una línea gruesa. La línea tipo B es una línea llena, pero es una línea delgada, es una línea fina. Listo. Esa es la primera información esa es otra información adicional que podemos dar. Otra información que podríamos, digamos, ofrecerle a la persona que vaya a reproducir este objeto es que en lugar de mostrarle la vista de esta manera, vamos a imaginarnos que partimos la pieza a la mitad. Es decir, tomamos así y la vamos a dividir completamente. Y vamos a mostrar cómo se vería la pieza si yo le quitara un pedazo, pues como con una herramienta de alguna manera le removiera ese pedazo y entonces pues quedara descubierto cómo es por dentro la pieza, ¿cierto? Para eso se emplea este tipo de línea que se llama la línea J o en ANSYS se llama la línea de plano de corte. Entonces esa línea J va a ser una línea gruesa de trazos. Y en ANSYS tiene dos formas, no solamente es una línea de trazo largo, trazo corto, trazo y raya, sino que va a ser como de segmentos, muy similar a la línea oculta. ¿Listo? Entonces recuerden, si ustedes ven esta línea, seguramente será igual a la línea de borde oculto, pues o tendrá pues un parecido con la línea de borde oculto. La diferencia es que la línea de borde oculto, en el caso por ejemplo de ISO, tiene dos realizaciones, que es fina, y en el caso de ANSYS la línea oculta siempre tiene que ser fina. Entonces no confundan la línea de plano de corte en ANSYS con la línea de borde oculto, porque tienen la misma composición pero va a cambiar el calibre de las dos. Entonces cuando yo agrego esas líneas al plano que yo estoy construyendo, me va a quedar de esta manera. Las he marcado de color azul. Con la línea tipo B, entonces voy a decir por ejemplo cuál es la altura del vaso. Voy a decir por ejemplo cuál es el radio del asa, que es como un segmento de arco. Voy a indicar por ejemplo cuál es el radio o el diámetro del cilindro que me forma ese vaso. Para eso me sirve la línea tipo B. La línea J entonces me va a servir para indicar, como en este caso, por dónde es que estoy yo pasando el corte. Eso va a ser pues como objeto de una clase posterior, con el que yo estoy partiendo la pieza a la mitad, ¿sí? Por el eje de simetría, por ese plano de simetría que ella tiene, para mostrar cómo es por dentro. Entonces esta línea J pues tiene además, digamos, la característica particular de la línea J, no solamente es que es una línea de rayas y trazos, sino que al final termina con un par de flechas
Y esas flechas pues tienen, digamos, una lógica para construirlas, que por ahora pues no nos vamos a preocupar de eso, pero la idea es que cuando usted vea una línea de trazos y de rayas y con un par de flechas al final perpendiculares a ellas, listo, aquí tenemos unas flechas que son perpendiculares. Se trata de una línea de plano de corte, una línea de corte. Y por consecuente, como yo estoy partiendo la pieza toda la mitad, o sea, yo ya he supuesto que le he quitado un pedazo a la pieza, cuando yo vaya a representar el dibujo, se supone que los bordes que antes estaban ocultos, que corresponden con el espesor de la pieza, ya se tienen que hacer visibles. Entonces miren este cambio que ocurrió acá. Recuerdan que antes aquí tenía estos bordes, me aparecían con líneas de borde oculto. Como se supone que ya partí la pieza y le quité esa tapa, entonces cuando yo la vea van a ser bordes visibles. Por lo tanto, todos estos bordes van a aparecer como un borde continuo, y esa será una línea tipo A o línea de contorno, línea de contorno visible. Y la parte que es material, esta que aparece acá, que está con este tipo de líneas, se llama rayado o achurado. Rayado o achurado. También van a ser dibujadas con la línea tipo B. Entonces, la línea tipo B, ¿para qué me sirve? La línea tipo B me sirve para dibujar los líneas auxiliares de cota, líneas de cota o de dimensión, que tienen la particularidad que terminan en flechas. Me sirve para dibujar las líneas con las que voy a indicar dónde hay material cuando hago un corte, es decir, las líneas de rayado o de achurado. Y la línea tipo J me va a servir para indicar por dónde estoy pasando el corte con el que yo quiero mostrar esas características en mi pieza. Listo. Ahora, supongamos que yo no quiero partir toda la pieza completa, yo no deseo cortarla completamente de esta manera, sino que yo únicamente voy a golpearla en una esquina, voy como a romperle un pedacito y a mirar cómo es por dentro, como para ver que efectivamente tiene un espesor definido. Entonces eso se logra usando una línea de corte que se va a llamar en ANSI línea de corte pequeño, y en ISO va a ser la línea tipo C o tipo D. Esta la línea tipo C va a ser línea de corte pequeño, la línea tipo D va a ser línea de corte largo, y va a tener pues como esta particularidad que la línea tipo C es una línea fina, es una línea delgada, pero la composición va a ser como si yo le hiciera mano alzada, mientras que la línea D va a tener esa composición particular que aparece pues como en la presentación. Entonces lo que yo hago es, suponiendo que yo golpeara muy fuerte mi vaso en este extremo, entonces me van a quedar descubiertos unos bordes. Entonces con esta línea tipo C voy a indicar que efectivamente ocurrió un corte. Entonces voy a usar algo así. Listo, se partió por ahí la pieza. Los bordes, digamos, quedaron expuestos, entonces yo los puedo ver, entonces ya no van a ser más bordes o contornos ocultos, entonces debo usar una línea apropiada para ello. Entonces voy a cambiar el calibre, entonces estas líneas se me van a convertir en unas líneas en este momento visibles, entonces por eso lo voy a dibujar con esa línea llena gruesa. Y el pedazo de la pieza que me quedó descubierto, digamos donde hay material, entonces voy a identificarlo con un rayado o con un achurado. Entonces voy a ponerlo con este color y voy a hacer lo siguiente. Este pedazo, digamos, yo ya sé que este pedazo está vacío y todo este pedazo acá es material. Todo esto que estoy marcando en este momento, hay material. Todo eso está lleno de material, ¿sí? Es macizo. Entonces yo tengo que identificar que aquí hay material, entonces voy a agregar un rayado. Normalmente son líneas inclinadas tipo B, para decir, vea, cuando yo rompo un pedazo de mi objeto, quedan descubiertos unos bordes, y esos bordes los voy a identificar con una línea visible, pero aparte de eso, en la parte que hay material, en la zona donde hay material, pues entonces voy a aplicar ese rayado o achurado. Ahora, ¿para qué me sirve? Se preguntan, a la línea de corte largo o esta línea de tipo D. Tiene esta aplicación. Este es un poste que ustedes seguramente pues van a maquinar cuando vean taller 2. Entonces normalmente cuando estas piezas son muy largas, cuando las dimensiones de la pieza de aquí a acá, por ejemplo, la distancia es grande, cuando yo voy a dibujarla en el plano me va a ocupar mucho espacio. Entonces por cuestiones de economía
a la hora de dibujar la pieza en el formato y poder, digamos, usar un formato un poco más pequeño, lo que hacemos es, en lugar de dibujar la pieza completa con su longitud completa, es acortar la pieza. Entonces, para indicar que la pieza, pero en el dibujo, ojo, la pieza sigue siendo de la misma longitud, es decir, piensen en este lápiz, el lápiz es de la misma longitud, pero cuando yo la voy a dibujar, voy a dar a entender que estoy acortando la vista dibujada para que me ocupe pues menos espacio, así no tenga que ocupar tanto un formato tan grande. Entonces eso se hace agregando un par de líneas acá que tienen esa forma particular. Listo. Lo que haya en este espacio, entonces yo voy a comprimirlo. Esto lo voy a comprimir de modo que entonces la pieza al final, en lugar de tener este tamaño, por ejemplo, me va a quedar mucho más corta. Pero yo sé que se trata, no estoy, digamos, alterando físicamente la pieza, sino que es un cambio que yo hago en el dibujo por facilidad. Entonces aquí simplemente yo identifico de esta manera, que en lugar de tener esa pieza tan grande, pues voy a tener una pieza un poco más pequeña. Piensen, por ejemplo, en el palo de la escoba. El palo de la escoba es un cilindro, básicamente, y entonces si yo fuera a dibujarlo en un plano, pues me ocuparía un espacio muy grande simplemente ver un rectángulo. Entonces, por facilidad, lo que hace uno es, bueno, en lugar de representar el rectángulo en su dimensión completa, lo voy a representar un poco más corto, usando este tipo de línea línea de corte largo, ¿correcto? Ahora, hasta ahí son las líneas básicas. Hay ciertos casos particulares, como el que estoy mostrando en esta imagen. Reconocen que se trata de una máquina de moler. Entonces, la biela, para yo moler el material y hacer girar el tornillo sin fin, recorre o tiene un recorrido particular, que es circular, ¿cierto? Es circular. Entonces, para yo indicar que esta pieza, esta parte o esta porción de mi sistema, esta porción del sistema va a recorrer va a desplazarse de una manera en particular, aquí lo estoy viendo de frente, va a desplazarse de esta manera, como esta manera circular, y que toda esta pieza va a cambiar de posición en la medida que voy moviéndola. Entonces voy a usar un tipo de línea específica para indicar eso. ¿Cómo se va a llamar ese tipo de línea? Una línea tipo K. Entonces la línea K va a ser una línea, ojo con esto, la línea de centro es una línea que tiene esta composición trazos y raya, trazo y raya. Miren que esta tiene doble raya, esa es la diferencia con respecto a la línea de centro, para que no la confunda. Entonces la línea tipo K tiene la aplicación de indicar si hay piezas móviles, y en particular esa es una de las que más se usa. Si hay piezas móviles en mi sistema, me indica cuáles son las posiciones extremas que pueden tomar. Entonces, por ejemplo, digamos que esta sea una posición y aquí tenemos la otra posición. Entonces miren que todo el contorno de la pieza en este caso está dibujada con línea tipo K, segmento largo, 2 rayas, segmento largo, 2 rayas, y la trayectoria que toma la pieza también la voy a dibujar con el mismo tipo de línea K. Listo, entonces la línea tipo K, en especial, pues se llama línea fantasma Nancy, tiene la aplicación de indicar las piezas que son móviles, o en el caso que estoy mostrando acá, evitar que se repitan ciertos patrones de ciertas características de la pieza que yo ya, digamos, reconozco y simplemente no quiero pues dibujarla por ocupar tanto espacio y agregar más claridad al dibujo. Aquí vemos entonces en el caso de este tornillo de cabeza plana, estamos mostrando como una porción del roscado del tornillo, del eje roscado. Entonces, en lugar de continuar aquí repitiendo todo el patrón, lo que hago es, bueno, hasta esta parte, toda esta sección de acá, sabemos que va a contener la misma forma de las crestas. Si yo tuviera pues el tornillo en esa posición, no es necesario repetirlo. Entonces, para esa razón se completa todo ese espacio con el tipo de línea fantasma. Miren además que aquí, como se trata de un sólido de revolución, un cilindro, le agrega una línea tipo G o una línea de centro para indicar que efectivamente eso es un cilindro. Si no le ponen esa línea de centro, a pesar de que sea de esa manera, nunca va a ser un cilindro en el dibujo, ¿sí? Y la persona que lee el plano y si está entrenada pues, o sea, si entiende la manera como se interpreta el dibujo, no va, pues va a confundirse porque no está segura de si se trata de un cilindro o no. Entonces usted tiene que ser muy específico a la hora de identificar este tipo de características. Vamos a ver rápidamente entonces en este dibujo, ¿sí?
digamos, no pensemos todo por ahora en darle sentido al dibujo, pensemos únicamente en las líneas que aparecen acá. Entonces, ¿cuál es la primera línea, que es la más básica, que debemos identificar en primer lugar? La línea tipo A. Listo. Esta línea tipo A. Entonces recuerden que es una línea, la línea de borde visible o de contornos visibles. Entonces será todos los bordes de la pieza. Todos estos bordes van a estar dibujados con línea tipo A. Listo. Línea tipo B. Entonces recuerden que la línea tipo B tiene varias aplicaciones. Es la que me dice las líneas auxiliares, las líneas de cota o la línea de dimensión. Esta tiene la particularidad de que tiene unas flechas en los extremos, correcto. ¿Dónde más puedo ver una línea tipo B? En el rayado que hago en ciertas partes de la pieza cuando yo corto la pieza y se quedan descubiertas algunas partes de la pieza. Y digamos que esas son las aplicaciones que vemos acá en la línea tipo B. Vamos a la línea tipo E o F, ¿sí? Que será la línea de borde oculto. Entonces aquí vemos una porción de línea de borde oculto. Es una línea tipo F porque es delgada, es fina. Si yo tuviera una línea que pues, tuviera la misma composición pero fuera gruesa, entonces sabría que sería una tipo E. En los dibujos normalmente se eligen una de las dos. O aparece la E o aparece la F, pero no aparecen las dos simultáneamente. ¿Listo? Vamos a ver dónde hay líneas tipo G. La línea tipo G me indica el centro. O me indica, en ciertos casos, un eje de simetría. Ya vamos a ver entonces en dónde. Entonces aquí, por ejemplo, vemos que está el centro de el agujero. Esto se trata de un agujero, luego lo vamos a ver con más calma. Recuerden que la composición de esta línea es un segmento largo, perdón, es trazo, raya, dejan un espacio en blanco entre cada una de ellas. No es una muy parecida que en ANSI se llama línea de cadena, que es así y punto. Esta es una línea de cadena y es algo diferente, da otra información diferente. La línea para yo indicar el centro, ejes de revolución, ejes de simetrías en las piezas, es trazo, raya, listo. ¿Dónde más veo esa línea? Acá. Entonces miren que esa línea de centro, en este caso será una línea de simetría. Me está indicando que esta parte de la pieza es igual a la otra parte de la pieza, por ejemplo. Esta línea que aparece acá, listo, que está como en un color más oscuro y que rodea esta línea o que está sobre esta línea, entonces no va a cumplir la función de línea de centro, sino que me va a indicar que esa parte de la pieza tiene un tratamiento especial. En este caso, digamos que en ANSI podría ser una línea tipo de cadena que me indica que ciertas partes de la pieza, por ejemplo, pensemos en el mango, devolvámonos un poco a la máquina de moler, el mango de la biela con la que yo le doy o transfiero el movimiento al tornillo sin fin. Ese mango tiene una textura en particular para que no se deslice a la hora de manipular. Entonces a esta pieza normalmente se le debería agregar una tipo de línea que es muy similar a la línea de centro, solo que es gruesa. Entonces aquí yo agregaría ese tipo de línea indicando que hay un tratamiento en particular que se le tiene que aplicar un barnizado a esa parte de la pieza para poder que cuando el usuario final la use no se le vaya a deslizar. Veamos qué otro tipo de línea vemos. Esta acá será una línea tipo J, es una línea de plano de corte, tiene unas flechas y tiene unas letras. La línea tipo J normalmente viene acompañada de las letras que me indican cuál es el corte, pues, o cómo se llama ese corte en particular. Y vemos adicionalmente una línea de corte pequeño. Recuerden que es una línea fina que se hace con una composición en zigzag a mano alzada, que me indica que por ahí partieron la pieza localmente. Es como en el caso del vaso en el que yo le rompo un pedacito, no estoy rompiendo toda la pieza completa, estoy rompiendo un pedacito, entonces debo identificarla con esa línea de corte pequeño. Listo. Esas son algunas aplicaciones que podemos visualizar en este dibujo muy rápidamente. La idea es que usted pueda ver algunos dibujos de este estilo y pueda rápidamente reconocer las líneas, ya sea en ANSI o en ISO, distinguir entre la composición y distinguir el calibre de ellas para poder dar cuenta de qué es lo que significan en ese dibujo.
Mientras que más adelante vamos a ver la interpretación de vistas para que usted sea capaz de reconstruir del plano en 3 dimensiones lo que quiere decir ese dibujo. Por ahora únicamente es preocuparse que usted sepa el significado de cada una de esas líneas. Listo. Ahora vamos a la parte de dibujo. ¿Qué materiales necesitamos? Entonces vamos a necesitar el formato de dibujo. No necesariamente tiene que ser impreso con el cajetín, puede ser una hoja en blanco. También vamos a usar lápices. En este caso tengo 2 tipos de lápices para las líneas finas y líneas gruesas, un sacapuntas y un borrador, y no más. En el dibujo a mano alzada se usan distintos tipos de lápices. Entonces tenemos lápices 9H, en general lápices H, que son lápices duros que se utilizan para dibujo de alta precisión, como el dibujo técnico y el dibujo topográfico. Ese sigue siendo un lápiz H, por ejemplo. Pero desde los lápices 3H hasta el B, pasando por 2H, HF, son lápices semiduros que se utilizan para dibujo general y dibujo mecánico. Y por último, los lápices 2B al 7B son lápices blandos que tienen como aplicación el dibujo artístico y los bosquejos. Vamos a dibujar un poco. Entonces yo voy a usar 2 tipos de lápices para mostrar la diferencia en cómo sería dibujar con un lápiz de mina gruesa, en este caso un lápiz 2B, y un lápiz de una mina más dura, en este caso un lápiz 2H. Usted no tiene que hacerlo necesariamente. Si tiene un solo lápiz, la diferencia entre la línea gruesa y la línea delgada será la presión que usted haga sobre el lápiz. Pero en este caso, cuando yo dibujo con el lápiz 2H, como lo voy a hacer en este momento, verán que efectivamente es clara cuál es la diferencia de calibre que deja el lápiz en el papel. Entonces el lápiz de mina delgada será una mina 2H, que es para dibujo técnico. Listo. Muy bien. La idea es que cuando usted dibuje en el papel se note la diferencia entre los 2 tipos de calibres. Entonces lo primero que vamos a hacer es a dibujar líneas, tanto líneas inclinadas como líneas horizontales y líneas verticales. En general, cuando usted necesite dibujar una línea horizontal entre un punto A y un punto B, la idea es que lo haga en un solo trazo, ¿correcto? De esa manera usted garantiza que la línea le quede lo más recta posible. Voy a repetir nuevamente el procedimiento entre un punto A y un punto B, pero esta vez voy a hacerlo por segmentos. Entonces es más difícil si yo miro la mina del lápiz y lo hago por partes. Es mucho más fácil si yo me fijo en el punto final y desde el punto inicial hago un solo trazo con seguridad. Ahora, para las líneas inclinadas, entonces vemos que la idea es que como no vamos a usar instrumentos, la línea, para que sepamos el ángulo de inclinación aproximado, en el caso por ejemplo de líneas a 45 grados, vamos a imaginar que estamos dibujando la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Entonces en este caso tenemos el mismo número de unidades horizontales y el mismo número de unidades verticales. La longitud de la unidad es arbitraria, siempre y cuando sea la misma unidad. Entonces, una unidad horizontal y una unidad vertical. Cuando yo una los 2 puntos correspondientes a las marcas de las 2 unidades con un solo trazo firme, entonces la línea inclinada con respecto a la horizontal tendrá 45 grados. Y las líneas que uso para construir o para poder hallar la inclinación
de la línea final van a ser líneas de construcción que deben ser dibujadas un poco más claras, de modo que se puedan borrar y que no queden marcas al final. Ahora voy a dibujar una línea a 60 grados. Entonces para eso voy a seguir la regla práctica, según la cual las líneas de 60 grados se construyen con un triángulo en el que voy a recorrer 3 unidades horizontales en su base y 5 unidades verticales. Recuerden que en la unidad el punto es que sea igual, puede ser de cualquier medida siempre y cuando se repita. Recuerde que para borrar, si usted comete algún error, sostener firmemente la hoja para que no la vaya a arrugar. Es normal que tenga que en cualquier momento borrar y volver a comenzar, pero para eso tenga cuidado y no ir a manchar el papel o ir a dañar la hoja innecesariamente. Entonces recordemos, para dibujar una línea de 60 grados son 3 unidades horizontales y 5 unidades verticales. Entonces vamos a dibujar eso mismo, 3 unidades horizontales y 5 unidades verticales. Correcto. Ahora lo mismo, voy a unir los dos puntos con un solo trazo firme y claramente el ángulo que va a formar va a ser aproximadamente de 60 grados o en su defecto 120 grados. Ahora, para dibujar una línea inclinada a 30 grados, entonces basta seguir la regla de 5 unidades horizontales y 3 unidades verticales. Procedemos de la misma manera, dibujamos una horizontal, dibujamos una vertical que sea perpendicular a esta horizontal, contamos 5 unidades horizontales y procuramos que la misma unidad se repita también verticalmente. Una vez unamos los puntos del 5 al 3, entonces vamos a obtener una línea inclinada a 30 grados aproximadamente. Bueno, aparte de dibujar líneas verticales y horizontales e inclinadas, una parte importante es dibujar círculos y arcos. Entonces voy a usar mi mano y mi lápiz como partes de un compás, usando mi dedo índice como si fuera el pivote y haciendo girar la hoja, teniendo mi dedo índice fijo para de esta manera marcar el trazo del círculo y procurando que el punto inicial y final coincidan. Entonces aquí vemos la construcción de un círculo de manera muy sencilla. Nuevamente voy a usar mi mano apoyando en el dedo índice el lápiz y haciendo girar la hoja de papel para completar el círculo. Aquí la clave está en mantener el centro y procurar que la punta del dedo pues no se mueva. Perfecto. Nuevamente mi dedo índice como pivote, estoy usando un lápiz 2H, un lápiz blando, para que sea mucho más sencillo realizar este proceso de dibujar el círculo. Ahora voy a usar un lápiz 2H, voy a hacer un trazo que sea con una línea delgada para que ustedes noten la diferencia entre usar una mina que sea de dibujo artístico tipo 2B o una mina que sea un poco más dura tipo 2H. Noten además que aquí en este último trazo cometí un error al final, y es que el punto de inicio y el punto final del círculo no coinciden. Entonces ese tipo de errores no deberían ocurrir en la presentación del dibujo. Si llegara a pasar, tengo que borrar la región en donde ocurre el error y completar el segmento de arco que haga falta para que el dibujo quede perfecto. Muy bien. Ahora, es posible, aquí veo claramente la diferencia de calibres entre los dos tipos de círculos.
Ahora vamos a ver la realización de la primera de las planchas. Primero observamos que el formato pues tiene un defecto en la hoja. Seguramente solo la idea es evitar que la hoja pues tenga esta clase de arrugas. Eso es mala presentación. Listo. La parte de abajo del formato es lo que se llama el cajetín. Si usted lo imprime, entonces tendrá la misma apariencia del cajetín que yo estoy mostrando en este momento. ¿Cómo tiene que llenar este cajetín? Entonces, en el rectángulo más grande, centrado con letra técnica, usted va a escribir el nombre de la plancha o el título de la plancha, ¿correcto? Ahora, ¿su nombre dónde va? El campo diseño es un campo que está reservado. Digamos que tiene sentido cuando vean taller 2 donde hay alguien que diseña, alguien que dibuja, alguien que revisa. Por ahora usted va a escribir su nombre en el campo de dibujo con, nuevamente le recuerdo, letra técnica. Todas las planchas que hagamos en taller tienen que ir marcadas con letra técnica. Va a marcar el campo de fecha, poniendo la fecha de mes y día, y va a poner el campo de plano, número, con el número de la plancha que corresponde. En este caso será la plancha número 1 y van incrementando en orden ascendente. Para la primera plancha voy a dividir mi formato en 4 partes, procurando que cada una de las partes pues sean iguales. La idea es que en el primer cuadrante vamos a dibujar líneas A y B alternadas, horizontales. En el segundo cuadrante vamos a dibujar líneas que serán A y F verticales, también van a ser alternadas. En el tercer cuadrante vamos a dibujar líneas J y K a 45 grados, alternadas. Y en el cuarto cuadrante vamos a dibujar líneas A y G a 30 grados. Para la línea tipo A voy a usar un lápiz 2H. Para la línea tipo B voy a usar un lápiz 2B que es de mina mucho más dura, entonces deja un trazo mucho más delgado. Usted puede lograr esa diferencia haciendo más presión, así use un lápiz con la misma mina, o cambiando en cada vez la posición del lápiz para que así la punta sea mucho, pues cuando haga el trazo quede mucho más delgado. Correcto, no voy a llenarlo pues todo el recuadro, pero la idea es que ustedes dibujen las líneas horizontales hasta que completen ese primer cuadrante y que se note claramente la diferencia entre la línea tipo A y la línea tipo B. Similarmente para líneas verticales, entonces vamos a dibujar líneas verticales tipo A, que es una línea llena, gruesa, y líneas verticales tipo F o de borde oculto, que es una línea de trazos delgada. La línea F es delgada, la línea E es la línea gruesa. Para los dos últimos cuadrantes entonces tenemos líneas J, la línea J es gruesa, es segmento largo, segmento corto, grueso. Y la línea K, que es la línea fantasma, entonces será una línea delgada, segmento largo, dos segmentos cortos. No son puntos, son segmentos. En el último cuadrante entonces tenemos líneas A y G inclinadas a 30 grados. Recordemos la regla para la inclinación a 30 grados: 5 unidades horizontales, 3 unidades verticales. La línea A es línea visible, llena, gruesa. La línea G es línea de centro, que es delgada, y la composición es segmento largo, raya, segmento largo, raya. De esa manera completan todo ese cuarto cuadrante. Finalmente, para la plancha de círculos van a dividir el formato en 4 partes y en el centro, a partir del centro, van a dibujar círculos concéntricos con tipo de línea A y tipo de línea B sucesivamente. Entonces recuerden, pueden usar su dedo índice como compás, sujetando el lápiz entre el índice y el pulgar y haciendo girar el papel.
Tal vez el reto más difícil de este tipo de planchas es conservar la presentación de la plancha, por lo que ven, en la medida en que van dibujando los círculos, se va manchando cada vez más el centro donde ustedes están dibujando. Eventualmente se podría romper. La idea es que eso no llegue a ocurrir y que ese centro quede completamente impecable, y que además de eso los círculos queden concéntricos y que se distinga claramente entre círculos tipo A y círculos tipo B. Ahora, al final tendrían que borrar las líneas de construcción horizontales y verticales que usamos para ubicar el centro, o en su defecto pues no dibujarlas, y únicamente ubicar el centro de el formato para empezar a dibujar los círculos. El ejercicio propuesto para esta clase consiste en el cajetín, o digamos en la hoja tamaño carta, que usted dibuje en 4 partes, dividir la hoja en 4 cuadrantes. Listo, un cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. Y en esos 4 cuadrantes usted va a dibujar en el primero líneas tipo A y tipo B horizontales, de modo que llene todo el espacio de ese cuadrante. En el segundo, líneas tipo A y F. Recuerde que la línea tipo A es llena y es gruesa. La línea visible, la línea tipo F, es delgada y es de trazos. Línea J y K en el tercer cuadrante. La línea J, recuerde que es la línea de plano de corte, línea K, línea fantasma, a 45 grados, y líneas A y G, línea visible, de contorno visible, y línea de centro, a 30 grados. Aquí la idea es que complete todo este espacio, no vayan a dejar este espacio vacío. Listo. En el cajetín recuerden marcarlo en esta. Aquí ponen el título de la plancha, que será para este caso líneas, y el nombre lo agregan en el campo que dice dibujo. Listo. Y el segundo ejercicio es hacer círculos concéntricos, de modo que llenen pues como todo el formato, toda la hoja carta con círculos concéntricos, con líneas que sean A y B, una línea delgada y una línea gruesa. Se tiene que distinguir claramente que esta es una línea gruesa y que esta acá, por ejemplo, es una línea delgada. Debería verse pues como claramente en el dibujo. Correcto.